Vamos a continuar con nuestro estudio intitulado Justificación por la Fe. Y mañana vamos a hablar sobre el amor, porque el amor es muy importante. De hecho, el amor es la base de la justificación por la fe. El amor es el fundamento de la justificación por la fe, porque sin amor no hay justificación. Y hay muchos que dicen que no creen eso, que creen que la fe es el fundamento. Pero déjame decir algo, queridos. Sin amor no hay fe. Por eso vamos a hablar y vamos a estudiar mañana sobre el amor. Y antes que vamos a iniciar, quiero primero compartir con ustedes nuestra cita central. Y esa cita se encuentra en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, Mensajes Selectos, tomo 1, página 426 y parágrafo 1. Y el lemay dice la siguiente: si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Si queremos salir victoriosos del tiempo de angustia, debemos que conocer Cristo y debemos que entender su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Con esto en nuestra mente, quiero invitar a ustedes primero para orar junto conmigo, porque yo necesito la presencia de Dios. Yo dependo a Él. Sin Él yo no puedo hacer nada. Entonces yo tengo que preguntar a Dios para darme su sabiduría, que así yo pueda predicar y entender también este mensaje. ¿Ok? Vamos a orar. Oramos. Padre Celestial, pedimos por tu presencia entre nosotros, Señor. Señor, toma control totalmente de mi mente, de mi corazón, de mi alma y de todo mi ser. Y pone tus palabras en mi boca, Señor. Que cada palabra que yo voy a hablar puede ser las palabras en armonía con tu voluntad, Señor. Señor, llena a nosotros con tu Espíritu Santo. Darme tu sabiduría, Señor. Y también pide, por favor, Señor, para destruir todas las falsas emociones, las falsas sentimientos, Señor. Y da a nosotros verdadero principio, Señor. Oremos, Señor, eso en tu verdadero nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 16. Un verso muy conocido por todo el mundo. Juan 3, 16. Aquí dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, marca esa palabra, Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, queridos, este verso confirma que Dios mandó su Hijo unigénito para que todos aquel que cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Entonces yo quiero que usted anota esa palabra. Juan 3, verso 16, hasta verso 17, diciendo aquí, en Él cree, ¿ok? Esa palabra
es muy importante para entender, porque hay varias personas que leen este verso, entonces creen que eso significa el único que tenemos que hacer es creer en Dios y ya somos salvos. Pero la gran mayoría está leyendo este mismo verso sin tomar tiempo para profundizar qué el verso literalmente quiere decir nosotros. Porque mira, es muy importante que entendemos qué significa creer. ¿Qué significa esa palabra creer? Porque si es así, que solamente tenemos que creer en Cristo y ya somos salvos, eso significa que toda la persona, aunque comete pecado, puede creer que sí hay un Dios, pero puede todavía ser salvo. Pero eso no es así. De hecho, la Biblia habla del contrario, porque Cristo ha dicho claramente en el libro de Mateo que no todo que llama mi nombre Cristo o Cristo va a entrar en el reino de los cielos. De hecho, en el libro de Santiago leemos también que los demonios también creen en Dios. Estamos aquí, estamos conmigo. Entonces, ¿qué significa esa palabra creer? ¿Ok? ¿Qué significa esa palabra? Entonces, anota eso en tu papel. Esa palabra significa obedecer, ¿ok? Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, con eso en nuestros pensamientos, vamos a ir una vez más a Juan 3, verso 16, y vamos a leer este verso una vez más, y vamos a poner esta palabra, obedecer. Escucha bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquel que obedecer a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, queridos, creer significa obedecer a Dios, obedecer a Cristo. Estamos aquí. Bien, con eso en nuestra mente, vamos a ir rápidamente a Primero Juan, el libro de Primero Juan, Primero Juan capítulo 4 y verso 9, ¿ok? Primero Juan capítulo 4 verso 9, dice aquí, Primero Juan 4, 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, aquí confirma lo que yo estoy diciendo, que la palabra creer significa obedecer, porque en 1 Juan 4, 9 dice claramente que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Queridos, eso es algo muy importante para entender, porque mira, Cristo no murió para nosotros, que así podemos vivir en pecado o podemos continuar en pecado, sino Cristo murió para nosotros, que así tenemos esta esperanza firme, que también podemos vivir una vida en victoria sobre el pecado, que así podemos vivir una vida exitosa, una vida donde Dios puede dar a nosotros el poder para dominar el pecado y no el pecado que está dominando a nosotros. Ustedes ven eso, porque ¿qué significa vivir para Cristo? ¿Qué significa para vivir por Cristo? Porque aquí dice claramente que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero ¿qué significa eso? Vivir por Cristo. Eso significa, queridos, vivir por Cristo significa morir por Él. Y eso, queridos, es un pensamiento muy profundo. Vivir por Cristo significa morir por Él. ¿En cuál sentido? Recuerda que Pablo ha dicho claramente que tenemos que morir diariamente. Entonces, vivir por Cristo significa morir por Él, en el sentido espiritualmente.
¿Morir a cuál cosa? Morir, queridos. Tenemos que dejar el pecado. Así, y también, perdón, tenemos que dejar el pecado y seguir los ejemplos de Cristo y caminar en sus pisadas. Eso es que tenemos que hacer diariamente, queridos. Vamos a volver a Juan 3:16, porque dice claramente que Dios envió su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando obedecemos a Cristo, a Dios, ¿cuál será el resultado? Podemos tener vida eterna. Entonces, podemos poner aquí el resultado para obedecer. Vida eterna. Ok. Entonces, anota también que en ese verso dice claramente, amó Dios. Amó Dios. ¿Y cuál es nuestro tema de hoy? Nuestro tema es justificación por la fe, pero estamos hablando específicamente sobre el amor. ¿Ok? El amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para amar a Cristo? ¿O cómo podemos amar a Cristo? Vamos a ver eso. Vamos a escudriñar en la palabra de Dios y vamos a usar la palabra mismo, la misma Biblia para explicar eso. Porque debemos que estudiar la palabra de Dios precepto de precepto, línea de línea. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 14. Juan 14 y verso, déjame ver. Juan 14 y verso 15, ¿ok? Aquí dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Espera. Aquí dice la palabra, si nosotros amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos. Pero recuerda, queridos, en el estudio anterior, hablemos sobre también la justificación por la fe. Y hablemos sobre el evangelio social y el evangelio eterno, ¿ok? Y el evangelio social enseña, ¿ok?, que no podemos guardar su ley, porque vamos a continuar con esta vida pecaminosa, vamos a vivir pecando hasta el fin. Eso es lo que enseña el evangelio social, que es el evangelio falso, porque el verdadero evangelio es el evangelio eterno. No, pues ahora no vamos a enfocar todo en eso, porque ya hablemos sobre eso. Si tú no has visto eso, por favor, busca este video, porque en el estudio anterior hablemos claramente sobre eso. Entonces, Cristo dice aquí, o la palabra de Dios dice aquí claramente, si queremos amar a Cristo, debemos que guardar sus mandamientos. ¿Cuál mandamientos entonces? ¿Cuál mandamientos? Vamos a poner eso aquí en el papel. Juan 14, 15, ¿ok? Amar a Cristo es guardar sus mandamientos. Ok. Pero ¿cuál mandamientos?
¿Cuál mandamientos, queridos? Eso es muy simple. Este capítulo está hablando sobre sus 10 mandamientos. Pero hay muchos que creen que no tenemos que guardar sus 10 mandamientos porque eso se queda en la cruz. Y de hecho, ellos también usan como una excusa que en el Nuevo Testamento Cristo ha dado solamente 2 mandamientos. ¿Eso es cierto? Pues vamos a checar, vamos a ir allá. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, ¿ok? Vamos a ir en Mateo capítulo 22 y vamos a leer verso 37 hasta verso 40, ¿ok? Pon eso, por favor, en tu papel. Mateo 22. ¿Ok? Yo olvidé para decirte a ustedes, por favor, para tomar un pluma y un papel para tomar notas, por favor. ¿Ok? Mateo 22, verso 37. ¿Ok? No, vamos a iniciar en verso 36. Oiga bien. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 3 cosas, ¿ok? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante y a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Queridos, cuando ustedes leen este precioso capítulo y versos, ustedes anotaste un detalle que, mira, en verso 35 y 36 viene una intérprete de la ley y preguntó al Cristo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Pero mira cómo Cristo respondió. Él preguntó una pregunta específicamente, y esa pregunta específicamente era eso. Él preguntó, Maestro, ¿qué es o cuál es el gran mandamiento? Él preguntó específicamente solamente sobre un mandamiento. Pero Cristo respondió y daré 2 mandamientos. ¿Por qué entonces? En un momento vamos a ver por qué Cristo respondió así. Entonces, Cristo respondió y daré 2 mandamientos que dice, amarás, ¿ok? El Señor con toda tu corazón, mente y alma. Ese es el primer mandamiento. El segundo fue así, diciendo en verso 39, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo, a ti mismo. ¿Ok? Esos son los... Y él termina diciendo que de estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y queridos, hay muchos que dicen que no tenemos que guardar los 10 mandamientos porque Cristo ha dado 2 nuevos mandamientos. ¿Eso es cierto? Sí y no. Pero ellos no entienden que, mire, cuando hablemos sobre los 10 mandamientos, ¿ok? Oiga bien. Si hablemos sobre los 10 mandamientos, existe de 2 tablas, ¿verdad? El primero tabla tiene 4, ¿ok? Mandamientos y el segundo tiene 6. Pero sabía que los primeros 4 mandamientos
de la primera tabla, está hablando sobre una relación entre Dios y una persona, ¿ok? Entonces, ese mismo mandamiento se encuentra en la primera tabla, ¿ok? Ama al Señor con todo tu corazón, mente y alma, porque los primeros 4 mandamientos están hablando específicamente sobre una relación entre Dios y una persona. Pero los otros 6 mandamientos están hablando sobre, escucha bien, está hablando sobre amarás a tu prójimo a ti mismo. Amarás a tu prójimo a ti mismo. Entonces, eso confirma porque Cristo termina aquí en verso 40 diciendo, de estos 2 mandamientos pende toda la ley y las profetas. O sea, el resumen de los 10 mandamientos son amarás al Señor con todo tu corazón, mente y alma, y amarás a tu prójimo a ti mismo. Ustedes a ver, entonces, queridos, oiga, si hablemos de la justificación por la fe, ¿sabe qué es el resultado de la justificación por la fe? Aquellas que son justificados verdaderamente, aquellas que tienen esta experiencia de justificación por la fe, viven en armonía con esas 2 leyes, con esos 2 mandamientos. Entonces, el resultado de la justificación por la fe es que ellos viven esta experiencia de amor. Ellos viven en armonía con esos 2 mandamientos, que es amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente y tu alma, y amarás a tu prójimo a ti mismo. Por eso, queridos, no podemos decir que ya somos justificados si nosotros no cumplimos con este mismo 2 mandamientos. No podemos decir que queremos en la justificación por la fe cuando tenemos cuando tratamos nuestros vecinos muy mal, nuestros hermanos, nuestras hermanas. No podemos decir eso, porque aquellas que viven esta experiencia de la justificación por la fe, ellos producen una fruta buena en su vida. Y esta fruta que ella produce es un fruto de amor. Y ese amor se revela en esos 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu mente, tu corazón, tu alma. Y amarás a tu prójimo a ti mismo. Estamos aquí. Entonces, recuerda que en el principio de este estudio, yo he dicho a ustedes claramente que el amor es el fundamento de la justificación por la fe. Porque podemos decir fe, porque claro que sí, el fe es muy importante, la fe es muy importante. Y vamos a hablar también sobre la fe en otro estudio. Eso viene, Dios mediante. Pero no hay fe sin amor. ¿Ok? Pero ¿qué es el amor? Porque hablemos mucho sobre el amor, pero ¿qué es la definición el amor? ¿Qué significa el amor? Porque yo creo que la gran mayoría de las personas en este mundo no tienen una correcta definición del amor. ¿Qué es el amor? Escribe eso en tu papel. El amor no es una emoción o sentimiento pero el amor no es una emoción o un sentimiento, pero el amor es un principio que es puro y santo. ¿Ok? Escribe eso. ¿Ok? Pero un principio que es puro y santo.
¿Ustedes quieren confirmar eso? Bien, escucha bien. Aquellos que dije, escucha bien que me voy a decir. Me voy a dar a ustedes un ejemplo. Porque leyendo aquí Mateo capítulo 22, diciendo aquí que de esos dos mandamientos, de esos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Aquella que dice que el amor es una emoción. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es el resumen de los 10 mandamientos? Es el amor. El resumen o el mensaje central de los 10 mandamientos es el amor. Y si decimos, queridos, que el amor es una emoción, ¿sabe qué yo puedo decir entonces? Eso significa que, ¿qué es el 4 mandamientos? Es el sábado. Entonces yo puedo decir un sábado, ¿sabe? Yo no siento para guardar el sábado. Yo voy a guardar el sábado por un otro día. Eso es una emoción. Eso significa también, cuando Cristo estaba en la tierra, que Cristo podía guardar sus 10 mandamientos con emoción. Pero queridos, eso es mentira. El amor no es una emoción, ¿ok? No es un sentimiento, sino es un principio que es puro y santo. Porque el amor no puede ser una emoción, ¿ok? Porque si es emoción, vamos a guardar los 10 mandamientos con una emoción. Y queridos, yo puedo decir que en ese momento, cuando tú vas a guardar los 10 mandamientos con una emoción, ya tú puedes saber que el diablo tiene dominio. Porque Dios es un Dios que trabaja justo. Dios es un Dios que trabaja en un orden. Dios es un Dios de principios, queridos. El amor es un principio que es puro y santo. Y por esta razón, queridos, tristemente yo tengo que decir eso, hay varios hogares y varios matrimonios que son destruidos porque no entiende que el amor no es una emoción, sino un principio que es puro y santo. Y hablando sobre el matrimonio mismo es una institución puro y santo. Entonces, aquellos que creen que es una emoción, eso es la razón, porque ellos no tienen esa experiencia puro en el sábado. Esa es la razón, porque ellos no tienen esa experiencia donde Dios pueda santificar a una persona. Porque santificación también no es un proceso de una emoción. No es que tú tienes que ir a Dios cuando tú sientes, yo sentí ahora que yo te quiero. No, es algo de un principio, queridos. Vamos a ir a Éxodos. Con eso en nuestra mente vamos a ir a Éxodos. Porque yo quiero mostrar algo muy bonito a ustedes. Mira, Éxodo capítulo 20. Ya sabemos sobre esos 2 mandamientos. ¿Ok? Hay otros que dicen entonces que no tenemos que guardar el sábado. Porque el sábado también fue, el sábado quedó en el cruz. Eso es que muchos creen. Pero eso es mentira. Éxodo capítulo 20, verso 8 hasta verso 11. ¿Ok? Toma notas, porque yo voy a mostrar a usted algo que yo creo que la gran mayoría nunca ha visto eso. Entonces, mire que vamos a ver sobre el sábado. ¿Ok? El sábado. Vamos a leer eso en Éxodo 20. ¿Ok? Y vamos a leer verso 20. Perdón, vamos a iniciar en verso 8 y vamos a leer hasta verso 11. Por favor, atención. Aquí dice, verso 8, te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es el día de Jehová, tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay reposo. En el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Queridos, cuando leemos entonces el 4 mandamiento,
o vamos a decir así, cuando estudiamos el cuarto mandamiento, encontramos, y cuando profundizamos literalmente eso con mucha oración, encontramos que el cuarto mandamiento está dividido en dos partes, ¿ok? Pone eso en tu papel. Vamos a ver eso ahora, ¿ok? Éxodo 20, verso 8, el primera parte es en verso 8 hasta, vamos a ver, hasta el verso 10, ¿ok? El segundo parte es en Éxodo 20, verso 10 hasta verso 11, ¿ok? Oiga bien. Eso está hablando sobre el sábado, pero en verso 8 hasta verso 10, la Biblia está mencionando sobre el sábado, claro que sí, pero está mencionando específicamente sobre una relación entre Dios y una persona. Espera un momento. Eso significa que en verso 8 hasta verso 10 encontramos el primer mandamiento que es: amarás el Señor con todo tu corazón, ¿ok? Con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? En verso 8 hasta verso 10. Pero en verso 10, en el medio del verso 10, mira cómo continúa el cuarto mandamiento. Yo quiero que usted observe ese detalle, porque en verso 10, después cuando ese verso dice que pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios, después ese verso continúa diciendo: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. ¿Qué está mencionando aquí? Está mencionando tu prójimo. Mira bien. Ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Queridos, entonces, en verso 10 hasta el verso 11, encontramos el segundo mandamiento que Cristo ha dado en Mateo capítulo 22, que es: amarás a tu prójimo a ti mismo. Ok. Entonces, eso significa, queridos, que el mensaje central, escucha bien, el mensaje central sobre el sábado es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo a ti mismo. ¿Ok? Mensaje central. Lo que significa, no podemos decir que guardamos el sábado cuando no tiene amor de nuestro prójimo. ¿Usted ha visto eso? Porque sabe que muchas personas leen Éxodo capítulo 20, pero nunca ha visto eso. Y preguntamos por qué esa persona nunca tiene una experiencia de santificación. Por eso esa persona nunca tiene tenido esta experiencia puro, santo, esa experiencia de justificación. Porque el sábado, el mensaje central del sábado es esos 2 mandamientos. Y si rompíamos uno de esos mandamientos, no podemos guardar su sábado. Porque si eso es el resumen o el mensaje central del sábado, eso significa para cumplir y para guardar su sábado más perfecto, debemos que guardar también este mandamiento más perfecto. Entonces, queridos, es cierto que la justificación por la fe
¿ok? No es una declaración, sino es un nuevo nacimiento. No es una declaración y después viene el nuevo nacimiento. No, la justificación por la fe es el nuevo nacimiento, donde hay un cambio efectivo del corazón. ¿Ok? ¿Un cambio qué? Un cambio efectivo del corazón, y donde Dios da al pecador arrepentido el poder para guardar sus 10 mandamientos perfectamente. Donde Cristo puede santificar a esta persona, donde Cristo puede vivir en la vida de esta persona. Por eso es muy importante, queridos, para estudiar este tema, porque si queremos esta experiencia, debemos primero que entender esta experiencia. Y recuerda, muchas personas usan Juan 3, verso 16, que habla claramente sobre el amor, porque Dios amó el mundo, que Él da su unigénito, unigénito Hijo, para que todo el que cree en Él no puede perder, pero que tenga vida eterna. Pero esa palabra creer significa obedecer. ¿Obedecer qué? Sus mandamientos. Si rompía uno de esos, no hay un amor. ¿Ok? Y recuerda que el amor no es una emoción, no es un sentimiento, sino el amor es un principio que es puro y santo. Hablando sobre el amor, vamos a ir brevemente al libro de Timoteo. Vamos a ir allá. Segundo Timoteo. Porque la Biblia también ha dado una instrucción aquí en el libro Segundo Timoteo. ¿Ok? Segundo Timoteo, capítulo 3. Segundo Timoteo 3, verso 1. Oiga bien. Porque aquí hay también una confusión. Oiga bien. Aquí dice la palabra de Dios. Sabe también que en los postreros días vendrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos y sin santidad, sin afecto natural, desleales. Ok, hasta allí vamos a leer. Entonces, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, la Biblia dice que uno de los señales de los últimos tiempos será que los hombres son amadores de sí mismos. Pero aguanta aquí. Leyendo ese, alguien va a entrar en una confusión. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo ha dado en Mateo capítulo 22 los 2 mandamientos, y Él dice que a esos 2 mandamientos depende a toda la ley, y esos 2 mandamientos son: amarás al Señor y amarás a tu prójimo, a ti mismo. ¿Cómo entonces es posible que ponemos amar a nuestro prójimo, a ti mismo? Y en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, aquí dice claramente la Biblia que uno de los últimos señales del último tiempo es que los hombres son amadores de sí mismos. ¿Qué está pasando aquí? ¿La Biblia está hablando contrario? Porque Cristo dice claramente que tenemos que amar a nuestro prójimo a ti mismo. Pero aquí dice la Biblia otra cosa, que uno de los últimos señales del último tiempo es que de los últimos tiempos es que los hombres son amadores de sí mismo. Bien, queridos, por eso debemos que siempre estudiar y orando al Señor, que el Señor pueda revelar a nosotros ese conocimiento. Anota eso en tu papel. En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo está usando en este verso aquí, cuando él dice que porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí Pablo está usando esa palabra filosteo. Y la palabra filosteo significa amor egoísta.
¿Ok? Anota eso, por favor. Esta palabra filostea que Pablo está usando significa amor egoísta. ¿Ok? Egoísta. Pero en Mateo capítulo 22, ¿ok? El palabra de amor que la Biblia está usando allá es el amor agape. ¿Ok? Agape, que significa un amor de sacrificio. Amor agape. Entonces, eso es la explicación, ¿ok? Porque ese amor que Pablo está hablando es un amor que es egoísta, ¿ok? Un amor que es egoísta. Por eso dice amadores a sí mismo. Pero cuando la Biblia menciona aquí, amarás a tu prójimo a ti mismo, la Biblia está hablando sobre el amor agape. Y el amor agape siempre requiere, ¿ok? Una persona para recibir, una persona que dar y también una persona para recibir. Siempre no se puede cumplir en una persona, siempre necesita un otro, pero porque uno tiene que dar y uno tiene que recibir, ¿ok? Eso es muy importante para entender, queridos. Porque si no entendemos eso, ¿cómo vamos a ser justificados? ¿Cómo vamos a entrar en esa experiencia? ¿Sabe? Mira, yo lees este verso de 2 Timoteo capítulo 3 por una razón. Y me voy a mostrar a ustedes cuál fue la razón. Vamos a ir a Lucas capítulo 18. ¿Ok? Lucas capítulo 18. Vamos a ir allá. Estamos casi terminando. Lucas capítulo 18. Ok. Lucas capítulo 18. Dame ver. ¿Cuál verso? Ok. Verso 10. Ok. Lucas 18, verso 10. Pones un papel. Ok. Lucas 18. Vamos a leer verso 10. Hasta verso, dame ver, verso 14. ¿Ok? Oiga bien esta historia, muy importante. Lucas 18. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino golpearon su pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os dijo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Queridos, aquí leemos en una historia que hay 2 personas, 2 hombres, ¿ok? 2 hombres, ¿ok? Que entran a un templo. Y esos 2 hombres, queridos, significan los 2 grupos en los últimos días, ¿ok? ¿Ok? Los 2 grupos o las 2 clases en los últimos días, ¿ok? Porque uno de los hombres era fariseo y él dice claramente que el Señor me doy gracias que yo no soy como aquellos. Pero el otro, ¿ok? Publicano, entró en el templo y él dije claramente, él ni siquiera quería alzar su ojo al cielo, ni siquiera quería hacer eso, pero él darle solamente el golpe a su pecho, y Cristo dice claramente que ese hombre fue justificado a su casa y el otro no.
Entonces, ¿por qué fue él justificado y lo otro no? Porque lo otro, fariseo, hizo ayuno y oración 2 veces en semana. Era una persona que conocía la Biblia claramente, plenamente. Pero, ¿cuál fue la razón? Porque aunque la otra fue justificado y no el fariseo. ¿Cuál fue la razón? Queridos, eso tiene que hacer por el mismo cosa del amor. Porque el fariseo, ¿ok?, tenía ese amor, ¿ok?, amor propio. Y también podemos decir amor egoísta. Amor egoísta. Que encontramos en 2 Timoteo 3. ¿Ok? Que ya leemos eso en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Él tenía el mismo amor, ¿ok?, que estaba aquí en escrita. Él tenía el amor egoísta, el amor propio. Pero el publicano, ¿ok?, tiene el amor agape. Ese amor que leemos claramente en Mateo capítulo 22. Entonces, queridos, oiga, llegando a ese punto, ustedes ven que eso no tiene que hacer nada con emoción. Porque, mira, yo entiendo que muchos de ustedes, cuando leen eso superficial, ustedes van a decir, pero yo veo aquí una emoción, porque él dice que él golpearon su pecho, ¿ok? Ni siquiera quiere alzar los ojos al cielo. No, queridos, mira, lo que leemos aquí fue cuando ese publicano entró en el templo. Él vio claramente su necesidad a Cristo. Él reconoció su estado de perdición. Él reconoció su pecado. Entonces, él literalmente tiene ese deseo puro, agradable, santo, de tener una vida más puro. Eso fue de un principio, queridos, no una emoción. Porque el publicano quería un cambio efectivo de su corazón, de su mente y su alma. Por esto ese hombre fue a su casa justificado. ¿Ok? Por eso, queridos, como yo he dicho varias veces, la justificación por la fe no es solamente una declaración. No es que Dios declare y tú salgas y tú sigas continuando en tus pecados. Lo que es muy importante cuando hablemos sobre la justificación por la fe es el motivo, ¿ok? Porque, mira, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo del fariseo? Fue amor propio. Él solamente hizo eso porque él quiere ser salvado. Pero ¿cuál fue el motivo del publicano? ¿Ok? Eso fue porque él pidió perdón porque él amó al Señor con todo su corazón, su mente y su alma. Ese fue el motivo. Entonces, el amor tiene un rol muy importante en la justificación por la fe, porque sin amor no hay justificación, queridos. Y lo que es muy importante, si hablemos del amor, es qué es el motivo de ese amor. ¿Por qué hacemos eso? Queremos guardar los 10 mandamientos aquí, ¿ok? Porque como los judíos, porque queremos ser salvos, o queremos guardar los 10 mandamientos porque amamos al Señor con todos nuestros corazones, con todas nuestras mentes y con todas nuestras almas. ¿Cuál es el motivo que tú tienes hoy en día para ser adventista del séptimo día? ¿Estás adventista porque tú quieres ser salvo o porque estás adventista porque tú crees firmemente que esa es la iglesia de Dios según la palabra de Dios? Y tú quieres servir a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y hablando sobre eso, queridos,
¿Sabía que yo siempre he dicho que la felicidad del hombre es vivir para servir a un otro? Porque Cristo vivió literalmente para ministrar a la necesidad de un otro. Entonces, si Cristo ha dicho claramente en Juan 14:15, si nosotros amamos a Cristo, guardamos sus 10 mandamientos. Tener ese amor por Cristo significa vivir por Él. ¿Y qué significa vivir por Cristo? Eso significa, queridos, vivir por Cristo significa morir por Él. Una vez más, Cristo no murió a la cruz, que así seguimos viviendo en pecado, seguimos continuando en pecado, sino Cristo murió en la cruz. Que así podemos tener esta esperanza firmemente, que podemos también tener esta experiencia de justificación por la fe, de santificación, de glorificación, que significa que también podemos también avanzar, podemos tener esta victoria sobre el pecado y podemos tener el dominio sobre este pecado, porque ese es el resultado de la justificación por la fe. Y si yo tengo que hacer un resumen muy simple, el resultado de la justificación por la fe es que ya vivimos esos 2 mandamientos. Amamos al Señor con todos nuestros corazones, con todas nuestras mentes y almas, y también amarás nuestro prójimo a ti mismo. ¿Cómo alguien puede amar a sí mismo? ¿Cómo alguien puede amar a sí mismo? Dame hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos que guardar los 8 leyes de salud? ¿Por qué tenemos que guardar una dieta? ¿Por qué tenemos que comer una dieta saludable? ¿Tenemos que comer una dieta saludable para que vivimos saludable? O dame hacer otra pregunta. ¿Quién es el dueño de tu cuerpo? ¿Quién es el dueño de tu cuerpo? Queridos, el dueño de tu cuerpo es Cristo. Entonces, la respuesta correcta es: la razón por que tenemos que guardar los 8 leyes de salud y comer una dieta saludable, porque amamos al Señor con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, porque Él es el dueño de nuestro cuerpo. Y vamos a ver también, hablando de salud, ustedes sabían que la salud tiene también, igual el amor, el salud también tiene una rol muy importante en esta justificación por la fe. ¿Ok? Eso es muy importante, porque ¿cómo podemos amar a nuestro Señor, el Señor, con todo nuestro corazón, alma y mente, si no comemos saludable? Ok, pero me voy a dejar hasta allá. Vamos a hablar sobre eso en otro estudio. Hablando sobre eso, vamos a terminar aquí en Mateo capítulo 22. Vamos a terminar aquí. Ok, no quiero hablar tanto y poner tanto material en tu mente, ¿sabes? Porque yo quiero dar a ustedes el tiempo también para así que ustedes puedan recibir esto en tu cerebro y tomar tiempo para profundizar. Ok, Mateo capítulo 22. ¿Sabes qué es interesante? Que cuando hablemos sobre esos 2 mandamientos que se encuentra en Mateo capítulo 22, que es muy interesante que Mateo capítulo 22 también inicia hablando sobre un parábola, parábolas, sobre una fiesta de bodas, sobre una invitación a una boda. ¿Y qué es una boda? Un boda es donde 2 personas se unen, ¿verdad? Y hay una unión perfecta. Oye. Y es interesante que Cristo primero inicia este capítulo con un boda y luego termina ese capítulo o este parábola, bueno, esa es otra parábola, pero hablando sobre esos dos mandamientos. ¿Sabes qué? Este boda hoy en día, queridos, no vamos a leer todo eso, pero en este boda había una invitación especial. ¿Ok? Y la rey invitó a todos aquellos que estaban afuera. Había 3 invitaciones específicamente. Y había un requisito, ¿ok? Para entrar en esta boda. Era que todo aquel que entrará en esta boda tiene que entrar, escucha bien, con un vestido del boda. ¿Qué significa eso? Bueno,
esa boda hoy en día es bueno, tiene una aplicación pasada, pero también tiene una aplicación presente, porque hoy en día hay una invitación literalmente. Los 3 llamados en ese tiempo significan los mensajes de los 3 ángeles. Pero fue el tercer llamado en la boda que donde el rey entró para ver todos aquellos que estaban allá presentes. ¿Ok? Bien, había un hombre sin un vestido. ¿Ok? El vestido significa el carácter. Pero ¿qué significa entonces en esa parábola ser vestido con el vestido de la boda? Vamos a leer eso en el libro de Palabras de la vida del gran maestro. Vamos a leer eso. ¿Ok? Que dice aquí. En el libro de Palabras de la vida del gran maestro, página 253 y parágrafo 3. Oiga bien que dice aquí. Aquí leemos claramente. Por su perfecta obediencia, escucha bien, anota por favor. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los 10 mandamientos de Dios. Entonces, aquí le confirma lo que yo estoy diciendo desde el principio, ¿ok? El creer significa obedecer. Por su perfecta obediencia, Cristo ha dado a nosotros también que cada ser humano podemos también obedecer sus 10 mandamientos perfectos. Entonces, no hay excusa. Ese sí te continúa diciendo, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón, escucha bien, se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Entonces, ¿qué significa para ser vestido con el vestido de boda? Bueno, sometemos a Cristo el corazón. Nuestro corazón se une con su corazón, nuestra voluntad se une con su voluntad y nuestra mente o pensamientos se sujetan con Él. Vivimos su vida, nuestros pensamientos se unen con sus pensamientos. Con esas cosas en mente, recuerda cuál fue, querido, cuál fue el mandamiento que Dios ha mandado. Amarás tú el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Usted ha visto esas 3 cosas aquí en el mismo cita? Entonces, eso significa, queridos, no podemos estar vestidos con este vestido si no guardamos estos 2 mandamientos. Oiga, porque el vestido significa, ¿ok? Este vestido de la boda significa Cristo y su justicia. El justicia de Cristo. Ser vestido con la vestida de boda significa ser vestido con la justicia de Cristo. Ustedes verán la importancia entonces de esos 2 mandamientos, porque nunca podemos ser vestidos si no guardamos estos 2 mandamientos perfectamente. Porque son estos 2 mandamientos que son los resumen de los 10 mandamientos, y son estos 2 mandamientos que son el mensaje central del sábado santo. Y con eso quiero terminar, queridos, porque ya no vamos a hablar más. Es mi deseo entonces, para cada uno de ustedes, que ustedes puedan vivir esta experiencia verdaderamente de la justificación por la fe, que es o que se hace por el amor agape, por el verdadero amor, que significa que vivimos por amor a Dios, a nuestros prójimos. Y recuerda que el amor no es un sentimiento, no es un pensamiento, no es una emoción, pero es un principio que es puro y santo. Y es ese amor de Dios que puede cambiar nuestro corazón, que pueda entrar en nosotros, que puede vivir dentro de nosotros. Es ese amor que puede dar a nosotros el poder para guardar sus 10 mandamientos perfectamente, y así podemos ser justificados por la fe, porque no hay fe sin amor, ¿ok?
Entonces mi deseo es que cada uno de nosotros pueda ser vestido con este vestido de la boda.